Ok. Bueno, muchachos, entonces, buenas tardes de nuevo. Eh, Vamos a hablar acerca de el tema de transpiración, que es con lo que vamos a hacer el segundo informe, que es el último informe del curso, ¿verdad? Y para ello vamos a atender aquí un momentito esta presentación. Bueno, las plantas tienen varias funciones, ¿verdad? Fisiológicas importantes. Esto es sobre todo importante para los que vayan a estudiar agronomía o cosas relacionadas. Una de esas funciones, la principal, ¿verdad? En el caso de las plantas, es la fotosíntesis. Esa ya la estudiamos con detalle en el curso de teoría. Muchas otras funciones tienen las plantas: la germinación, el crecimiento, la conducción de líquidos en su interior, todo este tipo de cosas. Una de esas funciones es la función de la transpiración. Entonces lo que vamos a hacer en esta semana es simular, primero que todo, un experimento virtual con un simulador que ya ahorita vamos a ver, cómo funciona la transpiración en las plantas, ¿verdad? Que es una de esas funciones importantísimas. Bueno, entonces, durante este laboratorio aprendemos las bases del proceso de transpiración, cómo medirlo, por lo menos simulado, y cómo afectan los factores ambientales esa transpiración. O sea, factores ambientales como la luz, la temperatura, la presencia o ausencia de viento, qué sé yo, todo ese tipo de cosas afectan la tasa de transpiración en las plantas. Bueno, ahí en el entorno ustedes tienen desde la guía teórica, ¿verdad? Pero recuerden que esta semana no había quiz, pero igual está ahí la guía. Tienen diferentes documentos, ¿verdad? Está el machote del informe nuevamente, está el machote de cómo hacer las referencias en APA, que digamos tipo APA, que mucha gente falló eso en el primer informe. Yo les había colgado ahí un PDF con observaciones generales, ¿verdad? Porque casi que las faltillas que hubo en el primer informe eran muy parecidas en todos los grupos, ¿verdad? Recuerden que igual van a hacer este informe en grupo. Entonces, para que ya no cometan esos mismos errorcillos, porque yo lo que voy a hacer cuando ustedes me suban al entorno el informe es ver que todo esté en orden, ¿verdad? Si todo está en orden y no cometieron esos mismos errores que la vez anterior y llegan a la conclusión correcta, súper bien, ahí está estoy más que satisfecho, ¿verdad? Bueno, si nos vamos a enfocar al tema de la transpiración, bueno, en el suelo, aquí en la parte inferior derecha de la imagen, vamos a tener que el agua más cercana a la superficie de la raíz es el agua que es accesible, y para eso la planta va a tener en sus células epidérmicas algunas adaptaciones, como las proyecciones a los que llamamos pelos absorbentes o pelos radiculares, que lo que hacen es aumentar el área superficial de las células radicales, y entonces le permiten absorber el agua. Esa agua va a ser muy importante, no solo porque en sí es el agua que la planta necesita, sino porque lleva sales minerales y otros tipos de nutrimentos que va a necesitar la planta. Entonces, ese agua tiene que atravesar la córtex o el córtex de la raíz, la corteza, y llegar hasta las estelas donde está el tejido que va a transportar esa agua de la raíz hacia arriba. ¿Quién es ese tejido? El xilema, ¿verdad? El xilema, que está compuesto por una serie de células que forman elementos de vasos y que van a permitir que el agua suba desde la raíz hasta el resto de los órganos de la planta. Ahora bien, pensemos en un asunto. Imaginémonos un árbol que tenga 35, 45 metros de alto, ¿ok? Está bien alto a nivel del suelo y tiene que traer agua desde el suelo a 35 o 40 más metros de distancia hasta arriba. Y los árboles no tienen corazón. Digamos, nosotros los animales tenemos un sistema vascular, sistema circulatorio, con una bomba muy poderosa que es el corazón, ¿verdad? Que está bombeando todos los líquidos a través del cuerpo. ¿Cómo hace un árbol para no morirse por falta de agua si tiene tanta altura y no tiene un corazón para bombear los líquidos? No tiene ese sistema circulatorio que tienen los animales. Bueno, las plantas han desarrollado adaptaciones para eso, adaptaciones muy interesantes. Por ejemplo, el proceso de la transpiración. Si nos vamos aquí al corte de esta hoja, recordemos que todo el relleno de la hoja se llama mesófilo y que la hoja tiene dos superficies, la superficie adaxial y la superficie abaxial, la de abajo. En esa superficie abaxial van a estar los estomas, que como recordaremos, los estomas son aberturas que permiten el intercambio gaseoso. Bueno, entonces, cuando estamos a pleno día y hay luz solar, ¿verdad? El calor va a hacer que aquí, a nivel del estoma,
el agua pase de estado gaseoso, de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, va a ocurrir evapotranspiración, se va a evaporar el agua. Cuando esto ocurre a nivel del mesófilo, ocurre algo muy interesante. Al irse evaporando el agua, aquí hay una fuerza de succión. ¿Por qué se genera esa fuerza de succión? Porque hay una presión negativa por el agua que se va, que es un faltante en la presión, digámoslo así. Y entonces esa fuerza de succión va a ir jalando el agua a través de los tubos del xilema. Y de esta manera, gracias a la transpiración, un árbol que tenga muchísimos metros de altura va a poder jalar agua desde la raíz sin necesidad de tener un corazón. Ven que es algo muy interesante. Entonces tenemos que el agua va a tener que entrar por los pelos radicales, atravesar el córtex de la raíz, llega a la endodermis, ¿verdad? Que la endodermis es una capa interna que está en la raíz, y tiene que atravesar la endodermis para llegar a los tubos del xilema. De ahí va a subir por los vasos del xilema y va a llegar a los órganos superiores, ¿verdad? Entre ellos la hoja, arrastrada por esa presión negativa, ¿verdad? Por esa fuerza de succión que la causa ¿quién? La transpiración. Entonces la transpiración es un proceso importantísimo para la fisiología vegetal. Bueno, y lo que vamos a simular esta vez es cómo los factores ambientales van a afectar esa tasa de transpiración. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte va a ser que ustedes van a utilizar un simulador. Ese simulador ahí nos va a permitir hacer el experimento como si estuviéramos en el aula, aunque no lo estemos. Ya lo vamos a ver, vamos a exponer las plantas ahí al simulador, a los efectos ambientales para ver cómo cambia la tasa de transpiración. Y la segunda parte son, yo les puse ahí en el entorno datos reales, es decir, datos que se han obtenido en experimentos reales en el laboratorio, en la vida real. Con esos datos es que ustedes van a elaborar el informe. Es decir, con el simulador arreglamos como si hiciéramos el laboratorio, pero no vamos a usar los datos del simulador, vamos a usar los datos reales, de la vida real que están ahí. Yo les puse una hoja de Excel y ahí dice cada subgrupo cuál página van a usar, cuáles datos van a usar. Bueno, ahorita lo vemos eso. Y entonces, bueno, se leen todos los documentos que están ahí, hacen el experimento virtual y ya lo que les queda es hacer el informe. Ese informe es grupal y van a tener una semana para hacerlo, ¿verdad? De aquí hasta la otra semana tienen para hacerlo, siguiendo las observaciones que les había puesto y me lo suben ahí al entorno. Si estuviéramos en vivo, entonces para hacer este experimento tenemos que montar un potómetro para poder medir la transpiración. ¿Qué es un potómetro? Es algo muy sencillo en realidad. Es un aparato que armamos, ¿verdad? Con un soporte al que le ponemos dos prensas o dos pinzas en 180 grados, ¿verdad? Cruzadas así. Y vamos a montar en una pipeta graduada, en un extremo de la pipeta vamos a poner un pipeteador o una jeringa si no hubiera pipeteador, y vamos a, en el otro extremo, ponerle una manguera plástica. Bajo el agua, vamos a rellenarlo de líquido y le vamos a poner la muestra de la planta que vamos a utilizar. En el caso de los datos que están ahí en el entorno, la planta que se utilizó fue esta, Sigonium, para que se recuerden. Entonces, si quieren, le toman ahí una foto de esta filmina, pero yo creo que ahí en uno de los PDFs que tienen en el entorno está el nombre. Sigonium sp, esa fue la planta que se usó en la vida real, para que lo recuerden, Sigonium sp. Bueno, entonces aquí ya tenemos el Profe, potómetro. es que no lo estoy escuchando, es que aquí está aguacero y ya le subí todo el volumen. ¿Usted la va a grabar esto? Sí, sí, lo estoy grabando por si acaso. Ok, Lo estoy grabando por si acaso. Súbale todo el volumen y ahí después lo repite en el YouTube. Ven, entonces así armado el fotómetro queda así, ¿verdad? Tenemos aquí la planta colocada, ¿verdad? Se le ha hecho un corte, una cuña de 45 grados en el tallo y se ha armado el potómetro de esta manera. Todo esto está lleno de agua. ¿Y para qué usamos el pipeteador? Para que cuando ya tenemos todo esto lleno de agua con el pipeteador, llevamos el agua, extraemos el agua para que quede en cero, para que el agua llegue a donde en la pipeta dice cero. Cero en ese nivel, en el menisco inferior tiene que estar en cero. Por si la planta va absorbido agua, ¿verdad? Digamos que absorbió un milímetro, perdón, sí, un milímetro o más o menos, que ahí se vea la diferencia, ¿verdad? En la pipeta. Entonces aquí vemos cómo se monta. Aquí hay un pequeño videito de cómo se monta. Véanlo así. Ven, bajo el agua, llenamos la pipeta y la manguera
con agua, ¿verdad? Siempre todo lo hacemos bajo el agua. Entonces, bajo el agua rellenamos, jalamos agua con el pipeteador para que se llene la manguera y la pipeta, ¿verdad? Luego, aquí vean que se procede a cortar la planta bajo el agua. La planta también tiene que estar bajo el agua para que no se seque. Se envuelve el tallito un poquito en papel parafín, ¿verdad? Alrededor del tallo. ¿Esto para qué? Es para que nos calce bien con la manguera, ¿verdad? Entonces se envuelve ahí con papel parafina, siempre tratando de no sacar la muestra del agua. Se coloca en la manguera y se vuelve a envolver en papel parafina para que quede bien tallado y que no nos queden burbujas. Siempre tratando, digamos, en la vida real, de que no nos queden burbujas ahí en el potómetro. Se los explico por si alguna vez tienen ustedes que hacerlo en algún otro curso, en algún otro laboratorio. Entonces se supone que ahí nuestro potómetro ya tiene agua, ¿verdad? Se supone que tenemos cuidado de que no hayan burbujas y ya queda bien tallado todo. Entonces lo que queda es nada más montarlo sobre el soporte para empezar el experimento. ¿Verdad? Ahí vemos donde ya se monta. Y en la otra pinza montamos la pipeta. Y queda listo. ¿Qué es lo único que queda que hacer aquí? Con el pipeteador o la jeringa, sacar el agua hasta que me llegue exactamente a nivel 0 en la pipeta. ¿Verdad? Digamos que aquí estuviera el 0. Entonces yo con el pipeteador llevo el agua hasta 0, que me quede exactamente en 0. Ya le quito el pipeteador y ya nada más dejo ahí el experimento correr. Digamos que yo puse la planta que lo voy a exponer 1 hora, la voy a dejar 1 hora para ver si hay un cambio en el nivel del agua y yo saber cuánta agua absorbió. Si yo nada más coloco la planta en condiciones ambientales, ese sería el control. Si ya yo le afecto algo, por ejemplo, le cambio la cantidad de luz, la cantidad de temperatura, por ejemplo, le cambio, si le pongo viento, qué sé yo, ya ahí ese es el tratamiento que yo le estoy haciendo. Ahora bien, la tasa de transpiración va a ser el número de mililitros que absorbió de agua, ¿verdad? Por hora, digamos, definimos que lo vamos a hacer por hora, por 30 minutos, entonces los mililitros entre el tiempo, dividido por los metros cuadrados. ¿Qué representan los metros cuadrados? La superficie foliar. Es decir, ¿cuál es el área de la hoja que yo estoy midiendo? Para eso, uno mide con un papel cuadriculado, milimetrado, cuántos milímetros cuadrados mide la hoja, y después lo pasa a metros cuadrados, simplemente hace la conversión. Ahí en el entorno ustedes tienen un dibujito de la hoja, pero yo creo que por aquí sí tienen ese dibujito, digamos, imaginémonos que lo estuviéramos haciendo. Entonces, digamos que cada uno de estos es 1 milímetro cuadrado, cada cuadrito yo coloco la hoja y los cuento. Hay que hacerlo lo más aproximado posible. Una regla general dice que, por ejemplo, vean este que estoy señalando aquí con el mouse, que si está cubierto más de las 2/3 partes del cuadrito, yo lo cuento como un cuadrito completo, como 1 milímetro cuadrado completo. Hay otras personas que lo hacen más detalladamente. Por ejemplo, yo digo, bueno, este cuadrito de aquí tiene 3/4 partes, con este otro cuadrito de aquí completo 1 milímetro cuadrado, entonces esos dos los sumo y cuento como 1. Bueno, lo más detallado posible, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo que hacemos es una aproximación. El punto es que entonces la tasa de transpiración va a constar de los mililitros de agua que absorbió por hora dividido entre los metros cuadrados, porque digamos, yo mido la superficie de la hoja y que le digo yo que me da 178 milímetros cuadrados, eso lo paso a metros cuadrados. Y entonces la cantidad de mililitros lo divido entre los metros cuadrados y ya ahí me da la tasa de transpiración. Para el caso de los datos reales que yo les puse ahí en el entorno, ya está calculado con los metros cuadrados de superficie foliar, o sea que ustedes no tienen que hacer esa conversión, ya ahí está hecho, ¿verdad? Vamos a trabajar con datos reales. Pero les explico por si como para saber cómo tendríamos que haber hecho en vivo, ¿verdad? Pero ya ahí los datos están. Este es el simulador que ya vamos a pasar a verlo un momentito, ¿verdad? Ahí en el entorno ustedes tienen todo lo que ustedes necesitan. Vamos a ver.
Bueno, ahí se está cargando. Muchachos, me dicen si están viendo el entorno del curso. ¿Lo están viendo? Sí, lo veo. Perfecto, gracias. Entonces ustedes ahí tienen el prepárate para el lab, que yo creo que ahí viene el nombre de la plantita esa Syngonium que les decía, que es la que vamos a usar en los datos reales. Ahí está la guía, ¿verdad? Las instrucciones para el uso del simulador, pero ya lo vamos a ver ahorita también en vivo. El machote del informe, para que lo sigan. Las normas APA, el dibujo de la hoja. Recuerden seguir las observaciones que yo les hice, que les puse en el PDF respecto del informe anterior. Bueno, entonces vamos a ir un momento al simulador. Ustedes ahí donde dicen simulador, le dan clic, ¿verdad? Si le dicen que lo desbloqueen, el pop-up lo desbloquean y ya se les carga esta página. Con esto vamos a hacer la primera parte, que es el experimento virtual, ¿ok? Entonces, es muy fácil. Digamos, yo aquí tengo especies de plantas y aquí tengo el potómetro. Si yo jalo una planta cualquiera, vean que donde yo la jalo con el mouse y la coloco aquí, ya me da el nombre de la planta. Esa se llama Dieffenbachia. En el PDF que tienen ahí del simulador, en el entorno, viene el nombre en científico y el nombre en español, ¿verdad? Porque algunas de estas traen aquí en el simulador, como está en inglés, viene el nombre en inglés. Pero ahí viene el nombre en inglés y el nombre científico en el PDF, así que ustedes tienen ahí toda la información, ¿verdad? Entonces, yo la coloco aquí, me dice que estoy a 21 grados. Si yo le doy clic al reloj, el reloj va a simular una hora. Vean, le doy clic. Bien, él ahí simuló una hora y me dice que en una hora ella absorbió 4.1 milímetros, ¿verdad? Voy a agarrar otra cualquiera. Si yo agarro otra cualquiera, nada más la agarro con el mouse y la bajo y él la sustituye. Me dice que esta es Devil's Ivy, la hierba del diablo. Entonces, si le vuelvo a dar clic al reloj, él va a simular una hora y me dice que esa planta absorbió en una hora 2.9 milímetros. Ahora vean, aquí yo no le estoy poniendo nada, ningún factor. Y la temperatura está controlada de 21 grados. Entonces ese es mi control. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer un experimento? Vean que aquí tengo un calentador para manejar la temperatura o cambiarla, un ventilador para ponerle viento y una lámpara para aumentar la luz. Entonces vean que en control ella tuvo 2.9. Digamos que yo ahora lo quiero hacer con más temperatura. Entonces lo arrastro para acá y yo le voy a dar una hora. Vean que a la hora de que yo lo arrastro de una vez aquí, me pone en 0 los mililitros. Entonces, cualquier dato previo, ustedes ya lo han apuntado. Le dan al simulador y dice que en una hora fueron 4.1 mililitros. Vemos que yo quiero repetir el experimento. Le doy clic al reloj. Bueno, o yo cambio lo que yo quiero usar. Digamos que aquí quiero usar el viento. Y le voy a dar una hora. Entonces me dice que 4.6. O digamos que yo quiero usar la luz. Vean que cada vez que ustedes arrastran un aparato, él se vuelve a poner en 0. Y le simulo una hora. Y me dice que 3. O yo puedo cambiar de planta según la que yo quiero. Si ustedes están buscando una planta en específico y no la hallan, siguen jalando hasta que en algún momento van a encontrar la planta que ustedes ocupan. Y entonces vean que usar el simulador no es difícil, es tomar los datos. Entonces vamos a irnos a ver qué es lo que nos piden en el entorno. Vean que ahí ustedes se meten aquí donde dice experimento virtual de transpiración, ¿verdad? Y les va a aparecer una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que responder? Vamos a ver. Por ejemplo, digamos que usted entró ahí, donde dice experimento virtual y dice, usted se pregunta si la especie de planta tiene un efecto sobre la tasa de transpiración. Como especies de estudio escoge Hagedera helix y Castilla elástica, o sea, ahí les dice con cuál trabajar. Ustedes la buscan en el simulador hasta que las hallen. Bajo condiciones ambiente, realice dicho experimento utilizando el simulador. Aunque un experimento real se realizaría con múltiples individuos para tomar en cuenta la variación del efecto y el azar, lamentablemente el simulador nada más cuenta con un individuo. Bueno, entonces es una limitante ahí. Entonces vean que les van a preguntar, bueno, les dicen que usen esas dos especies, ustedes las buscan ahí en el simulador, Hagedera helix y Castilla elástica, que escriban cuál creen ustedes que es la variable independiente
¿Qué tratamientos van a utilizar? Si hay que utilizarlos, ustedes dicen, bueno, yo voy a usar este tratamiento y este control. Entonces ahí lo escriben a su gusto. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuáles variables podría estandarizar? O sea, es parecido a lo que habíamos hecho al principio del curso. Y entonces ya ponen los resultados de la especie 1 y de la especie 2. Entonces, ¿cuántos mililitros absorbió Hedera helix? ¿Cuántos mililitros absorbió Castilla elástica? O sea, a cada uno de ustedes les puede salir una pregunta distinta, pero el uso del simulador es el mismo. Ustedes le dicen cuál planta quieren que use. Entonces, ustedes la buscan ahí hasta que les aparezca. Si en caso de que no les aparezca alguna planta de esas que definitivamente no la encuentran, entonces ustedes utilizan otra planta, ¿verdad? Ahí ponen que utilizaron tal planta porque en el simulador no apareció la planta fulana de tal que usted estaba buscando, ¿verdad? Porque puede ser que él no tenga todas las plantas de la lista que puedan venir en las preguntas. Eso podría pasar. Entonces, si definitivamente no la encuentran, ustedes escriben ahí que no la encontraron. Bien, entonces rellenar este cuadrito acá con esos datos no es tan complejo. Pero, si nos devolvemos al día de hoy, vean que ese es el experimento virtual. Pero ustedes tienen aquí un Excel con los datos reales del experimento. Entonces, con estos datos es que van a hacer el informe. O sea, simulamos que esos datos los hicimos nosotros, aunque los hicieron otras personas en el laboratorio. Sí son datos reales, ¿verdad? En cada hojilla de ahí va a decir el nombre del subgrupo para que utilicen esos datos. Vamos a ver si me lo abre. ¿Dónde está? Profe, una pregunta. Dígame mientras busco esto. Ajá. ¿El experimento virtual es individual o es en grupo? Ya vamos a hablar de eso, sí, porque estoy pensándolo. En realidad es individual. Aquí sí es individual porque aquí todo se hace individual, el informe. Ustedes van a hacer el informe en grupo. Estoy pensando, pero no sé si el sistema me deje, porque como es como tan rarito, de que lo hagan individual, que Christopher se lo revise y que el experimento virtual valga puntos extra. Valga 3 puntos extra. No sé qué les parece. Es decir, ¿qué le digo yo? Si al final del curso usted tiene un 87 y hizo bien el informe del experimento virtual, vean que el experimento virtual es sencillo, nada más usar el simulador y rellenar el cuadrito. Entonces, que si usted al final del curso tenía un 87, hizo bien el experimento virtual y Christopher le puso un 100, entonces le sumamos 3 puntos y le va a quedar un 90. ¿Les parece? Sí, pero por mí está bien. ¿Está bien? De principio es nada más como lo que usted dijo, que es nada más utilizar el simulador, que es muy sencillo, y rellenar datos. Contestar la preguntilla ahí que les va a salir, es solo una pregunta. Entonces, si ustedes quieren, lo hacen individual eso, yo le digo a Christopher que él se lo revise y vale puntos extra, vale 3 extra, ¿verdad? Ven, entonces, por ejemplo, aquí dice control, vienen estos datos de control y vienen estos datos, aquí el tratamiento fue viento y aquí dice que lo utilice el grupo 1E, ¿verdad? El grupo E. Espérense a ver, aquí alguien está tocando la puerta. Ustedes saben en cuál grupo están ustedes. Entonces, vean que a veces no están los mismos números. Vean que aquí hay más datos en el control que datos en el tratamiento de viento. Y vean que la tasa ya está con los metros cuadrados, así que no hay que hacerlo, eso ya está. Lo ideal hubiera sido que siempre el mismo número de datos del control fuera el mismo número de datos del tratamiento, pero a veces no está así. Entonces, aunque no es lo ideal, igual ustedes lo usan. Lo que van a hacer en el informe es con esos datos, calcular la T igual que hacíamos antes y entonces decir si hay un efecto significativo o no significativo. Recuerden, repito, lo ideal hubiera sido el mismo número de datos en el control que en el tratamiento, pero como a veces no está así, igual los usan como están. Entonces, por ejemplo, ven aquí, el del efecto es con la luz, dice que lo usa el grupo 1A, viento 1 lo usa 1B, viento 2 lo usa el grupo C, viento 3 lo usa el grupo D, viento 4 el grupo E y viento 5 el grupo F, ¿verdad? Cada quien de ustedes sabe cuál es su grupo. Entonces, repito, estos datos reales son para el experimento virtual, el informe.
y eso sí lo hacen en grupo. El experimento virtual, entonces, háganlo individual, ¿verdad? Vean que usted entra aquí y a cada uno les va a salir ahí una pregunta, ¿verdad? Y entonces, esa pregunta la contestan con el simulador, la rellenan aquí y lo envían, ¿verdad? Terminar intento. Y ya ahí Christopher se lo revisa y va a valer 3% extra, 3 puntos extra, ¿verdad? Eso sí, el experimento háganlo individual. El informe lo hacen grupal. Cuando tienen el informe, lo suben aquí, donde dice entrega del informe científico. Yo prefiero que lo envíen en Word, porque es más fácil si tengo que ponerles alguna observación o algo así. O puede ser en PDF, aunque es preferible en Word, pero no importa. Y para eso van a tener una semana. Profe, una pregunta. Sí, exactamente. Déjame nada más dejar de grabar porque ya terminaron las instrucciones.